Buenas tardes, hermanas, creo que tardes, porque parece que ya son las 12. Pero para aquellos que están preocupados, les pido que no se preocupen mucho. En realidad vamos a tratar de ser breves. Sé que hay un evento muy importante atrás, entonces yo traigo la camiseta abajo, así es que para que no nos tardemos ni incluso ni para cambiarla. De hecho, creo que con esto muchos hermanos decidieron no venir, ¿verdad? Dijeron no, para regresar. ¿De qué estamos hablando, hermanos, en este nuevo énfasis del mes? Discipulado al estilo de Jesús. Yo cuando estábamos viendo eso de discipulado al estilo de Jesús, después yo me quedé pensando, discipulado al estilo de Jesús, suena muy pretencioso, ¿no? O sea, no es cualquier discipulado, al estilo de Jesús. Qué pretencioso. Pero ¿sabe qué? No es pretencioso. Es que si no aspiramos a ser discípulos de Jesús, entonces no podemos ser discípulos de Jesús. Si no aspiramos a llevar un discipulado de la manera en que Jesús ve el discipulado, entonces no podemos ser discípulos de Jesús. Por eso, discipulado al estilo de Jesús quiere decir que dejes ese estilo de discipulado que tú has llevado siempre y que ahora quieras ser un discípulo de acuerdo a las reglas, de acuerdo a las demandas de Jesús. Y en las últimas 2 semanas, hermanos, nos han estado hablando a través de la palabra Dios, y nos ha dicho que el discipulado al estilo de Jesús empieza con esa invitación que Jesús hace a nosotros a ser sus discípulos. Nos ha dicho que esa invitación requiere de nosotros una respuesta. Nos pide de nosotros una respuesta de si queremos o no queremos ser sus discípulos. Que hay una cosa que Él quiere lograr con nosotros, hay un propósito para que seamos sus discípulos, y es hacernos pescadores de hombres. El domingo pasado se nos decía que para ser discípulos de Jesús, entonces debemos tener en orden nuestras prioridades. Jesús en primer lugar sobre mi vida, mis relaciones, mis posesiones y sobre todas las cosas. Yo quiero en esta mañana, hermanos, que meditemos acerca de cómo vamos a llevar a cabo ese proceso de discipulado. Ya sabemos el qué. Ahora quiero que entonces veamos algunas cosas del cómo y que entonces meditemos algunas situaciones, algunas características del proceso de discipulado. Y quiero decirles entonces lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes han visto las películas La Guerra de las Galaxias, hermanos? Las 6. No juntas, pero yo tengo un reto personal y es que un día voy a ver las 6 películas de La Guerra de las Galaxias. Por si alguien quiere unirse para apoyarme en esta buena causa, puede hacerlo. Pero allá en el episodio 4 de La Guerra de las Galaxias, hermanos, si ustedes se acuerdan, en el episodio 4 de La Guerra de las Galaxias, Obi-Wan Kenobi se enfrenta a un Lord Sith. No a Darth Vader, al otro. Se enfrenta a un Lord Sith y lo mata. Lo enfrenta y lo mata. Entonces llega bien contento allá con el maestro Yoda, ¿verdad? El maestro de los Jedi. Y le dice, maté a un Lord Sith. Y el maestro Yoda le dice, mataste a uno, pero siempre son 2. Porque maestro y alumno son. ¿A quién mataste hoy? ¿Al maestro o al alumno? Porque mientras haya uno, habrá 2. Yo sé que esto es una ficción y usted está diciendo qué pecador es ese Rafa, cómo nos está contando una película. Pero hay una verdad en esto que el maestro Yoda está diciendo. ¿Y sabe cuál es, hermano? Es que todo aquel que es un maestro tiene que reproducirse. Debe tener un discípulo. De hecho, dentro de las normas, las reglas de los Jedi, y Obi-Wan Kenobi es un Jedi y el maestro Yoda es un Jedi, es que cada Jedi debe tener un Padawan, o sea, un discípulo. De hecho, esta es la manera en que, les voy a contar, esta es la manera en que Obi-Wan Kenobi encuentra a Anakin Skywalker. ¿Se acuerdan cuando van a un planeta no sé dónde? Va a un planeta no sé dónde, lo ve, lo detecta, ve que hay potencial en él y se lo lleva. Y le dice a Yoda, yo quiero que este joven sea mi Padawan, o sea, mi discípulo. Yo lo voy a entrenar. Y el maestro Yoda dice que no, y finalmente accede que sí sea, y luego Obi-Wan lo entrena.
La idea, hermano, es de que todos nosotros, cada uno de nosotros, somos discípulos de alguien más. Y cada uno de nosotros debe tener por lo menos un discípulo. Y esta es la dinámica, hermanos, del discipulado. No podemos pensar en un proceso de discipulado al estilo de Jesús a menos que tú te coloques en la posición de discípulo de alguien y reconozcas que tienes un maestro. Y no puedes estar en la dinámica del discipulado a menos que tú tomes la posición de maestro y tengas a alguien bajo tu cuidado. Si tú no estás haciendo eso, no estás dentro de la dinámica del discipulado. Porque la dinámica del discipulado implica que haya un maestro y un discípulo. Y usted me va a decir, no, pero mi maestro es el Señor Jesús. Sí, hermano, también es mi maestro. El problema, la situación, es de que usted y yo vamos al Señor Jesús, al Maestro Jesús, solamente cuando las situaciones son difíciles y complicadas. Pero no estamos llevando una relación diaria, real, objetiva, tangible con Él. A menos que estemos imitando a alguien que imita a Jesús. Y entonces ese discipulado se vuelve real y tangible. Cuando usted ve a alguien que actúa como Jesús y aprende de esa persona. Ese es el proceso de discipulado. Por eso quiero que vaya conmigo, hermanos, a Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Y a través de estos 4 versículos vamos a ver algunas enseñanzas respecto, hermanos, del discipulado. Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4 dice de la siguiente manera: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos. Estamos hablando, hermanos, del discipulado al estilo de Jesús. Y sabemos que el propósito de Jesús al invitarnos a ser sus discípulos es transformarnos y convertirnos en pescadores de hombres. Esa fue la invitación a sus discípulos. Lo podemos decir de muchas maneras. Muchos dicen es que lo que Dios quiere es que tener adoradores. Bueno, Dios te quiere convertir en un adorador. Es que Dios quiere tener siervos. Bueno, Dios te quiere convertir en un siervo. Es que Dios está buscando gente que vaya y cumpla la gran comisión. Eso quiere Dios que tú hagas. Y para que eso se logre, tú debes entrar en el proceso de discipulado. En estos 4 versículos, hermanos, vamos a encontrar 4 características del proceso del discipulado. Y la primera característica es que el discipulado es una necesidad, no una opción. El discipulado es una necesidad, no una opción. Es decir, no es que tú tienes que elegir entre ser o no discípulo de Jesús. Es que tú necesitas ser discípulo de Jesús. Para que Dios obre en ti la transformación que Él espera, necesitas ser discípulo de Jesús. No es una opción, tú no vas a decidir, ni yo voy a decidir, bueno Señor, voy a ser como Jesús, pero no me someto al discipulado. No es opcional. Si quieres ser como Jesús, te debes someter al discipulado. Tal como nos narra, hermanos, el libro de los Hechos, nosotros podemos ver a una iglesia que va creciendo, multiplicándose constantemente. Y se nos dice en ese libro que la iglesia se mantenía en las enseñanzas de los apóstoles, de los discípulos, en el compañerismo. Sin duda, en un principio, el trabajo de discipular era llevado de manera personal por los apóstoles. Pero cuando hablamos de una iglesia que llega por allá del capítulo 5 a tener más de 8,000 miembros, 12 hombres, es imposible que estén discipulando a tanta gente. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, la gente que fue discipulada por ellos empezó a discipular. La gente que fue enseñada por los apóstoles empezó a enseñar. Y conforme fue pasando el tiempo y los apóstoles iban muriendo, como una cuestión natural de la vida o como una cuestión natural de la persecución, tenían que preservarse la enseñanza de ellos. Y es así como se empiezan a escribir los evangelios. Se empiezan a escribir los evangelios para preservar la enseñanza de los apóstoles. Y uno de esos evangelios es este que estamos leyendo ahorita.
Lucas. Lucas le escribe a Teófilo. ¿Quién es Teófilo? ¿Alguno tiene idea? Alguien va a decir, no, pues mi tío Teófilo. No, no era tu tío Teófilo. Teófilo. Se cree que era un hombre griego, un gentil que se convierte, pero era uno de esos cuates que estaban en eminencias, una persona muy rica probablemente, a quien Lucas le escribe. Eso es una teoría. Hay otra teoría. La otra teoría es un poquito más romántica. Dicen, Teófilo no existió. Lucas quiso escribir las enseñanzas de Pablo, de los apóstoles, el Evangelio de Jesús, y entonces inventó al personaje Teófilo como el destinatario de su Evangelio y como el destinatario del libro de Hechos. Y dice, y por eso le puso Teófilo, porque Teófilo quiere decir amado de Dios o amigo de Dios. Y entonces, en esta teoría, Lucas está dirigido a ti si eres amigo de Dios. Está dirigido a ti si eres amado de Dios. Podríamos decir, somos los Teófilos del mundo. Yo sé que no les gusta el nombre como para nombre de su hijo, pero ¿a poco no está bonito el significado? Amado de Dios. Entonces la idea es de que Lucas está escribiendo un libro, un escrito, un evangelio, para que Teófilo pueda conocer esto que ha creído. ¿Por qué? El versículo 4 nos da la razón del por qué. ¿Qué dice el versículo 4? Para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Por eso el discipulado es una necesidad. Porque a menos que usted se someta a un proceso de discipulado, usted no conoce de verdad, no conoce realmente las cosas en las cuales está siendo instruido. Es por eso que vemos hermanos en las iglesias y vemos en la iglesia hermanos que tienen años, pero nunca se sometieron a un proceso de discipulado y usted los ve igualito que los veía cuando empezaron. No han cambiado, porque no se sometieron al proceso de discipulado. Porque si tú te sometes a un proceso de discipulado, tienes que ser transformado, y eso lo vamos a ver más al rato. Para que conozcas bien la verdad de las cuales has sido instruido. ¿Usted conoce bien lo que este libro enseña? Realmente usted puede decir, es que la Biblia dice esto y esto y esto y cualquier tema. Ayer platicaba con un hermano, ¿no? Y hablábamos de el Apocalipsis, el milenio, y comentábamos las muchas teorías que hay respecto de eso. ¿Cómo podemos saber cuál es la verdad, hermanos? Pues a menos que te metas a estudiar la Biblia en serio. Y esto es parte del discipulado. Eso es parte de estar en un proceso de discipulado. Entonces, el discipulado, hermano, es una necesidad, no una opción. Nosotros también necesitamos ser instruidos. No podemos crecer ni madurar como cristianos a menos que nos apropiemos de las enseñanzas y de las verdades bíblicas. Por supuesto, usted está siendo enseñado por la palabra a través del Espíritu. Pero necesita una persona que le enseñe, alguien que se encargue de llevarlo a usted, de guiarlo en el proceso de discipulado. Y usted, como yo, lo necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque el discipulado no es algo que se agote con un curso de 6 o 7 lecciones. Cuando yo me convertí, me dieron un discipulado. Me dieron vida abundante y luego me dieron mi crecimiento en Cristo y me dijeron, estás discipulado. Ya, listo. Parece ser que ahí se había agotado todo. Pero ¿sabe qué? Después yo me di cuenta que no. Eso era parte del discipulado. De hecho, era el principio apenas. Eran los preliminares, era lo más básico del proceso de discipulado. Pero el proceso de discipulado ha continuado hasta el día de hoy en mi vida. Y va a continuar hasta que el Señor me llame o Él venga. Lo que primero suceda. Porque el discipulado es permanente. Y por eso es necesario que tú quieras integrarte a ese proceso de discipulado. Porque si no lo haces, puedes ser un creyente, ya se nos ha dicho, no hay diferencias entre creyente y discípulo. Puedes ser un creyente, pero como aquella maceta del corredor, no pasa. O sea, ahí te quedas.
Tienes que convertirte en discípulo. Y la única manera en que tú lo puedes hacer es sometiéndote al proceso de discipulado. Eso es lo que hizo Jesús, hermanos. Por eso decimos un discipulado al estilo de Jesús. Eso es lo que hizo Jesús. Vaya usted a los evangelios, a los 4 evangelios, y usted va a encontrar a Jesús discipulando a sus discípulos. Va a encontrar a los discípulos sometidos a este proceso. Jesús les dice: sean mis discípulos, los voy a convertir en pescadores de hombres. Y luego los manda a evangelizar. No, pasa con ellos 3 años. Por ahí de a la mitad los manda a hacer un examen. ¿Se acuerdan cuando los envía de 2 en 2? Es como que los estaba el Señor examinando a ver cómo van. Muchos de ellos reprobaron. No es cierto, no viene en la Biblia, pero pues lo digo. Para no sentirme mal, pues. Y los manda. Pero durante 3 años ellos están inmersos en este proceso de discipulado. ¿Por qué? Porque era necesario. ¿Cómo conviertes a pescadores de peces en pescadores de hombres? Tienes que enseñarles. Primero, a cambiar su mentalidad. No eres más pescador de peces. Eres pescador de hombres. Luego les tiene que enseñar las herramientas que van a usar para pescar hombres. ¿Cómo vas a pescar hombres? Y Jesús se los enseña. Y ya que están preparados, entonces los envía. ¿Sabes por qué Dios no te ha enviado a ti? Probablemente porque no estás preparado. ¿O sabes por qué no quieres ir? Porque en el interior reconoces que no estás preparado. Cuando te piden que pases a dirigir un culto y te la piensas, reconoces que no estás preparado. Cuando te piden que des una lección y no quieres, reconoces que no estás preparado. ¿Por qué? Porque no te has sometido al proceso de discipulado. Y usted me está diciendo: no, Rafa, ya me estás bajando de nivel, yo creí que era discípulo, ahora dices que no me he sometido al proceso de discipulado. Pues hermano, lo siento. Pero si lo pensamos así en frío, es la verdad. Es la verdad. Si lo pensamos bien, todas esas carencias que tenemos en nuestra vida es porque no somos discípulos del Señor. Porque no nos hemos querido someter al proceso discipular. Y llevamos años en la iglesia. Algunos de nosotros nacimos al mismo tiempo que nacía Verdad y Vida. ¿Y sabe qué? Estamos igualitos que en aquella época. Entonces, primera enseñanza, primera característica: el discipulado es una necesidad, no una opción. Necesitas ser discípulos. Ahora, ¿cuál es la otra característica del proceso de discipulado, hermanos? La otra característica es la siguiente: el discipulado es transmitir experiencia de vida y no tan solo transferir información. Mire lo que dice Lucas. Dice Lucas: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden a ti, Teófilo. Lucas le dice a Teófilo: muchos han escrito ya la historia de Jesús. Ahora, ¿muchos cuántos, hermanos? Porque nada más tenemos 4 evangelios. Y si Lucas se estaba refiriendo a los otros evangelios, pues nada más eran 3, pero 3 no son muchos. Y luego el evangelio de Juan todavía no estaba cuando escribió Lucas. Entonces nada más quedarían 2. 2 no son muchos. Entonces eso nos lleva a una teoría, bueno, personal, teoría personal. Muchos ya habían escrito evangelios. Que nosotros nada más tenemos 4 fue porque a estos la iglesia les reconoció que estos habían sido inspirados, los demás no. Y por eso usted encuentra evangelio de Felipe, evangelio de quién sabe quién, muchos. Pero Lucas lo que está diciendo, el punto aquí no es si son buenos o son malos estos evangelios. El punto es que muchos se preocuparon por escribir la experiencia de haber conocido a Jesús para que otros conocieran de Jesús. Y eso es discipulado. Los discípulos no escribieron una historia de Jesús que se inventaron, porque eso dice Lucas. Estas cosas son ciertísimas. No son cuentos, no son inventos, no son patrañas. Son cosas ciertísimas. Y además tienen como base la experiencia de los que vieron a Jesús. Dicho de otra manera, hermanos,
Lo que Lucas le está diciendo a Teófilo es: no te voy a estar inventando cuentos ni fábulas. Te voy a contar la experiencia de quienes vivieron con Jesús. Porque eso es discipulado. Transferir vida y no tan solamente información. ¿Cómo se da usted cuenta de esto en los evangelios? ¿Cuántos han leído los 4 evangelios? Pues por eso, hermano. Por eso no se da cuenta, porque no lo ha leído. Pero si usted lee los 4 evangelios, de manera muy específica los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, usted se va a dar cuenta de una cosa. Narran casi la misma historia, pero cambian en detalles, en perspectiva, en cómo lo están viendo. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que están contando la misma historia, cada escritor lo está haciendo desde su experiencia, desde su óptica. Y por eso los evangelios, a pesar de ser iguales, son distintos. A pesar de contar la misma historia, la cuentan de manera diferente. Uno de los pasajes que a mí me llama mucho la atención al respecto es cuando vemos la historia del joven rico. Usted ahí se da cuenta que cada quien está escribiendo desde su perspectiva. O cuando usted lee la historia de los leprosos, uno dice fueron 2, otro dice fueron 10. ¿Por qué? Porque cada quien lo está escribiendo desde su experiencia. Cuando ve a Jesús, unos dicen es que Jesús venía entrando a Jericó, y el mismo asunto, el otro evangelista dice venía saliendo de Jericó. ¿Cuál de los dos es el real? Los dos. Es cuestión de perspectiva, es cuestión de qué es lo que quería transmitir el evangelista. Y eso es discipulado. Discipulado del estilo de Jesús, hermanos, es transmitir experiencia de vida. Y aquí le tengo una mala noticia a los hermanos que están en la escuela del discipulado de la iglesia. Les tengo una mala noticia. Si usted creía que por estar yendo semanalmente o quincenalmente, dependiendo, a su clase de discipulado y tomar su lección, ya estaba en el proceso del discipulado, la mala noticia es que no completamente. Es decir, esas lecciones a las que usted vaya, a las que debe ir, y si no está yendo, debe ir, le invito a que vaya, es parte del proceso de discipulado. Pero no es todo. Porque tenemos un problema, yo me he dado cuenta que tenemos un problema, hermanos. Y es que muchos de nosotros creemos que por estar llevando las lecciones ya estamos cumpliendo con ser discípulos. Pero ese discipulado, esos cursos, no están afectando nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque estamos recibiendo mucha información. Y lo que debemos recibir es transferencia de vida. El discipulado al estilo de Jesús trata de eso. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? ¿Les enseñó cosas? Sí. Pero más que eso, vivió con ellos. Una pregunta aquí de examen. ¿Cuál fue la primera actividad que hizo Jesús con sus apóstoles al iniciar su ministerio público, una vez que los escogió? ¿Cuál fue la primera actividad? Las bodas de Caná. La hermana Karina y Raúl son los que pasaron el examen. Mire, imagínense usted esto, hermanos. Hasta es chistoso, yo no sé si usted lo logra pensar así, pero Jesús escoge a sus discípulos. Va a empezar su ministerio, les invitó a que fueran sus discípulos para que fueran pescadores de hombres. Y entonces Jesús les dice, bueno muchachos, vámonos. Y ahí van caminando. ¿Y a dónde vamos? Preguntan los discípulos. Unos dicen, no, vamos a Jerusalén. Vamos a ir a decirle a los sacerdotes cómo se hacen las cosas. Otros dicen, no, vamos a hablar a los gentiles, no, vamos a ir con los samaritanos. Muchas teorías entre los apóstoles. Y alguien se anima. Jesús, ¿a dónde vamos? Y dice Jesús, vamos a una boda. O sea, ¿nos invitas a ser pescadores de hombres y nos llevas a una boda? Sí. Porque el discipulado de Jesús tiene que ver con experiencias de vida, con experiencia cotidiana, con cómo vives tu vida. Y eso es lo que se debe transmitir. Y se los lleva, y si usted lee ese pasaje allá en Juan 2, dice que el milagro que hizo Jesús en las bodas de Caná, donde llevó a sus discípulos, tenía como motivo, ¿cuál?
que sus discípulos creyeran en Él. ¿Dónde conoce usted y dónde conozco yo a Dios en toda la realidad de lo que Él es? ¿Cuando lee la Biblia? Sí. Pero sobre todo, cuando lo experimenta en su vida. Entonces, por eso es el discipulado, hermano, transferencia de vida. Una de mis preocupaciones respecto a discipular a una persona es que yo me sienta muy satisfecho y contento con transmitir una lección y cierta información que le sea útil, sin preocuparme por transmitirle mi propia vida, mis experiencias y mis luchas, mis victorias, mi manera muy particular de conocer a Jesús. Dicho de otra manera, hermanos, no aprendemos cómo vive un cristiano cuando lo vemos adorar. Aprendemos cómo vive un cristiano cuando lo vemos vivir. Porque aquí todos, yo los veo desde aquí, hermanos, sentaditos, algunos creo que están orando muy profundamente. Los veo desde aquí y digo, qué hermosos cristianos. Pues sí, hermanos, están aquí sentaditos. Pero ¿sabe dónde sé cómo son ustedes realmente? Cuando usted no se da cuenta y lo veo allá en el centro. Cuando usted no me vio y yo iba en el urbano y lo vi que se subió y no le quiso dar el lugar a esa persona. ¿Sabe cómo veo, qué tipo de cristiano es? Cuando lo veo vivir su vida, hermano. Entonces me doy cuenta. Y usted cuando me ve a mí, entonces se da cuenta. Dice, no, sí, hasta se peina cuando predica a Rafa. Pero lo veas cuando no está en la iglesia. ¿En serio? ¿Dónde aprendemos, hermanos, cómo es un cristiano? En su vida. Por eso, la idea es, el discipulado es transferir vida y no solamente información. Ahora, piensen en esto que yo le dije al principio. Todos nosotros, si es que estamos en el proceso del discipulado, somos al mismo tiempo maestros y discípulos. ¿Qué dijo Dulce hace rato con esta hermosa poesía para los papás? Cuando tú pensabas que no te veía, yo aprendí. ¿Sabe qué? Es cierto. Cuando tú y yo pensamos que nadie nos está viendo, la demás gente está aprendiendo de nosotros. Platicábamos con algunos hermanos y decíamos, ¿dónde empieza el proceso de discipulado? ¿Cuándo arranca el proceso de discipulado? Y algunos dicen, no, pues después de que la persona es evangelizada y hace una decisión por Cristo y luego lo empezamos a discipular. Platicamos mucho al respecto y concluimos. ¿Sabe cuándo empieza el proceso de discipulado? Cuando esa persona te conoce a ti como cristiano. Ya lo estás discipulando. Porque te está viendo cómo vives. Y tu manera de vivir debe estar impactando positiva o negativamente su vida. Yo lo he dicho alguna vez aquí. Desde mi perspectiva hay dos razones por las que las personas no se convierten a Cristo. Primera, no conocen a un cristiano que les hable de Cristo. Segunda, conocen a un cristiano y por eso no quieren ser como ese cristiano. Porque ya estás discipulando desde la manera en que hablas, te comportas, donde quiera que vayas. Porque el discipulado no tiene que ver con una lección, tiene que ver en cómo vives tú a Cristo. Y eso es lo que tú y yo debemos estar buscando. Tomar a alguien como ejemplo para que lo veamos cómo vive y ser así nosotros. Y al mismo tiempo nosotros ser ejemplo de alguien más para que pueda seguir a Cristo. Y ese es el proceso de discipulado. Si tú y yo no estamos haciendo eso, hermanos, estamos llevando otro discipulado, pero no el discipulado al estilo de Jesús. Tercer característica. El discipulado es inversión de vida y no un gasto de tiempo. Porque yo le estoy diciendo a usted, discipulado es transferir vida. Ahora, ¿cuándo transfiero vida, hermanos? Cuando vivo. Y cuando usted vive, ¿qué es lo que más va a estar invirtiendo? Tiempo. ¿Sabe que hay un problema que muchos cristianos tenemos, el síndrome de la puerta de Alcalá? ¿Sí sabe usted cuál es el síndrome de la puerta de Alcalá? ¿No lo sabe? Aquí se lo voy a descubrir, apúntelo por favor. La puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo.
no ha escuchado esa canción, búsquela, es de la década de los 80. Con Ana Belén. Pero muchos cristianos así estamos, hermanos, como la puerta de Alcalá, viendo pasar el tiempo, desperdiciándolo. Y no nos estamos ocupando por transmitir nuestra vida a alguien más. Porque discipulado, hermanos, es inversión de vida. Debes invertir tu vida en ser como Cristo y enseñarles a otros cómo es Cristo. El problema es de que muchos de nosotros no tomamos ni siquiera el tiempo suficiente para llegar temprano al culto. ¿Cuándo vamos a invertir vida para enseñarle a otros? ¿O cuándo vamos a tomarnos ese tiempo para invertirlo en que seamos nosotros enseñados? No, hermano, es que tengo muchas ocupaciones. Dice Lucas, yo investigué las cosas. Lucas no vio a Jesús. Es probable que no conoció a todos los apóstoles. Él conoció de manera muy segura a Pablo, pero Pablo no conoció a Jesús en la manera en que los demás apóstoles lo conocieron. Pero Lucas está dispuesto a escribir un escrito de la vida de Jesús para Teófilo, porque le interesa que Teófilo crezca en su fe. ¿Y qué hace? Invierte tiempo en ir a los testigos presenciales de la vida de Jesús y preguntarles. Para mí esa es la razón por la cual, si usted va al Evangelio de Lucas, se da cuenta que Lucas cuenta de manera más amplia el nacimiento de Jesús. ¿Qué pasó antes de que Jesús naciera? Su presentación en el templo. Muchas cosas las cuenta Lucas de manera más amplia. ¿Por qué? Porque se tomó el tiempo de investigarlo. Invirtió vida, pero no solamente eso, invirtió dinero. ¿Sabe cómo invirtió dinero Lucas? Cuando se compró un pergamino para escribir el Evangelio. Usted y yo vamos allá a la tiendita de la esquina y hasta la tiendita de la esquina le vende hojas, papel bond. Pero en aquel tiempo, no cualquiera podía tener un pergamino. No cualquiera. Era difícil. Tenía que invertirse dinero. Y Lucas decidió invertirlo y tomarse el tiempo de investigar y de escribir y de mandar su escrito a Teófilo. El discipulado al estilo de Jesús es inversión de vida, así como Jesús tomó a sus discípulos y les enseñó en la escuela de la vida. Así usted y yo debemos estar aprendiendo a ser discípulos de Jesús. ¿Dónde les dio sus mayores lecciones Jesús a sus discípulos? En el mar, en la tormenta, en las bodas de Caná, cuando vieron al sembrador. ¿Se acuerda? Dice que iban por el camino y de repente Jesús les dijo, el sembrador salió a sembrar. ¿Se le ocurrió a Jesús? No, lo más seguro es que estaba un sembrador ahí sembrando y usó eso. Imagínense si Jesús hubiera hecho lo que hacemos nosotros, hermanos. Vengan, siéntense, les voy a dar una clase. Y les damos una clase. Y después de 6 lecciones, los graduamos. Ya son discípulos. No, hermanos. Jesús se tomó más tiempo. Invirtió vida en ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El discipulado es una inversión de vida y no un gasto de tiempo. Pablo lo dice de la siguiente manera y en Hechos 20:21. Dice, de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. En sus cartas podemos no solo encontrar sus enseñanzas teológicas, sino también rastrear la manera en que vivió entre aquellos a los cuales les enseñó. De hecho, él llegó a decir, sean imitadores de mí, como yo, de Cristo. Porque el discipulado es eso. Cuando tú pensabas que yo no te veía, te estaba viendo. Cuando tú piensas que nadie te estaba viendo, pues alguien te estaba viendo. Y aprendió de ti. Por eso, si tengo que invertir 1 hora más o sacrificar 1 hora para venir a la escuela dominical, pues vengo. Yo sé que pero si no tenemos escuela dominical, pues hasta donde yo sabía había un grupo de jóvenes que estaban tomando un estudio bíblico antes del culto. Pero parece ser que es demasiado lo que estamos pidiendo. Entonces mejor no voy. Si tengo que invertir tiempo para estar todos los domingos puntual en el culto, pues lo hago. Pero estamos pidiendo demasiado. Si
Si tengo que ir a reuniones en las casas, si tengo que ir a la célula, si tengo que ir a visitar, no es pérdida de tiempo, es tiempo, el tiempo mejor invertido. Miren, hermanos, cuando estábamos trabajando acá, se dio un fenómeno muy interesante. Y también cuando a veces que hemos ido a jugar fútbol, se ha dado un fenómeno muy interesante. ¿Cuál es? Creamos lazos de amistad. Los que estaban aquí empezaron a llevarse bien. Y cuando fuimos a jugar, nos empezamos a llevar bien también. Más de lo que hemos avanzado en mucho tiempo estando sentados aquí en los cultos. ¿Sabe por qué? Porque eso es el discipulado. Es vida. Es vida. Y cuando tú y yo compartimos experiencias como cuerpo de Cristo, crecemos. Y eso es discipulado. Pero muchas veces nosotros no queremos estar con los hermanos. No, yo con que yo vaya al culto y ya y que no me digan nada más. Pues sí, está bien. Si es tu decisión, si tú quieres hacerlo así, está bien. El problema es que entonces no estás inmerso en un proceso de discipulado. Eres creyente, eres un seguidor, pero no eres un discípulo. Porque no estás invirtiendo tu vida en seguir a Jesús y en hacer que otros sigan a Jesús. El discipulado, hermanos, es inversión de vida y no un tiempo mal gastado. El problema es que tú y yo creemos que al estar en actividades de la iglesia o ir a visitar a los hermanos, estamos malgastando nuestro tiempo porque tenemos cosas más importantes que hacer. Pero ¿se acuerdan lo que dijo, se nos enseñó el domingo pasado? Jesús es más importante que tú, tus relaciones, tus posesiones, tus deseos. Es más importante. Y entonces, si yo reconozco que Jesús es más importante, estoy dispuesto a invertir tiempo en eso que es importante. Ese es el discipulado al estilo de Jesús. Y por último, hermanos, última característica del discipulado del estilo de Jesús. El discipulado al estilo de Jesús no es un programa en la iglesia. No es un programa en la iglesia. Es un proceso dinámico y transformador. ¿Se acuerda de Obi-Wan Kenobi? Yo espero que no sea lo único que se acuerde de esta predicación. ¿Se acuerda de Obi-Wan Kenobi? Entrenó a Anakin. Dicen los españoles, Anakin, caminante del cielo. Así traducen en España, porque eso quiere decir Skywalker. Entonces, entrenó a Anakin. Le enseñó a pelear. Pero hay algo que no pasó en Anakin. ¿Sabe qué fue? No fue transformado. No fue transformado. ¿Dónde termina peleando Anakin? ¿En quién se transforma? ¿En quién se convierte Anakin? En Darth Vader. El más malo de los malos de los Sith. Empieza bien, siendo alumno de Obi-Wan. Termina siendo Darth Vader, el malo. El villano del episodio 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. El villano, el malo. El malo. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es que tú aprendas algo de alguien y otra muy diferente, que ese proceso sea realmente dinámico y sea realmente transformador en tu vida a fin de que logres ser eso que debes ser. ¿Por qué desviamos el camino, hermanos, muchos de nosotros? ¿Por qué no nos mantenemos firmes? ¿Por qué las circunstancias o las situaciones nos hacen volver atrás? Porque no hemos sido transformados. Porque una lección no te puede transformar. Porque el ser religiosamente puntual en las actividades de la iglesia no te puede transformar. Pero el proceso de ser discípulo de Jesús sí te puede transformar.
tú eres discípulo de Jesús, puedes ir siendo cambiado todos los días. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo allá a los filipenses? Estoy convencido que el que empezó en ustedes la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. De esto se trata el discipulado. Es dinámico y es transformador. Tú y yo tenemos que ser transformados para que el proceso de discipulado, de hacer discípulos de Jesús, pueda continuar en todo el mundo. ¿Cuál es la meta de la iglesia, hermanos? Y no me refiero a verdad y vida solamente, sino de la iglesia en general. ¿Cuál es la meta? Sí, pero según Mateo 28. Pero la meta, a todas las naciones. A todas las naciones. Esa es la meta. Y a menos que usted y yo no estemos comprometidos con el discipulado al estilo de Jesús y nos dejemos transformar por él, no vamos a lograr la meta. No la vamos a lograr, porque no vamos a poder llegar a todos. Teófilo fue un eslabón más en la cadena del discipulado. Si no fuera por Teófilo, no tendríamos el Evangelio de Lucas. ¿Sabe por qué? Porque a causa de Teófilo, Lucas lo escribió. Pero no solo eso. ¿Por qué tenemos el Evangelio de Lucas? ¿Cómo se preservó una única copia del Evangelio de Lucas? Otra vez una teoría personal. Es que no fue una sola copia. Cuando Teófilo vio eso, él era rico, pudo comprar más pergaminos, hizo copias y se las dio a sus amiguitos. Y esos amiguitos se las dieron a otros amiguitos. Y así hasta el día de hoy usted tiene Evangelio de Lucas en su vida. Es un proceso dinámico de transformación. Se nos olvida que el discipulado del estilo de Jesús, al ser una necesidad de cada creyente para crecer, involucra transferencia de vida. Y esto se lleva a cabo invirtiendo la vida en ello. Y entonces se convierte en un proceso dinámico que involucra todos los aspectos de la vida. Mire, hermano, es un error querer dividir la vida del discípulo en su vida secular y vida espiritual. No existe eso. Es tu vida. Y la vives como discípulo o la estás viviendo como cualquier otra cosa. Tú decides. Por eso decimos que es un proceso dinámico y transformador. Muchos hacemos esa diferencia. Es que sí, yo soy un buen cristiano en la iglesia. ¿Y en la escuela? Es que yo no hago nada. Pues en la iglesia no haces nada. Pero ¿sabe que esa bocina es igual de buen cristiano que usted? Mírela. No hace nada. ¿Qué le puede reprochar a la bocina? Nada, no hace nada. También usted no hace nada. Pero en la escuela, pero en el trabajo, no sé, usted sabe. Dicho de otra manera, el discipulado, o este discipulado, o el estar siendo discipulados, tiene que ver con todos los momentos de nuestras vidas. En los cultos, en las células, en el restaurante, en la fila del banco, en medio del tráfico, en cada aspecto de tu vida cotidiana. Se tiene que reflejar el discipulado. Yo contaba allá en la Aurora una experiencia que no voy a contar aquí porque me voy a quemar entre muchos, delante de muchos. Pero ¿a poco cómo reacciona usted cuando va en el tráfico, manejando, y se le atraviesa algo? Se le atraviesa un motociclista. Le voy a contar algo. Hace algún tiempo, cuando estábamos trabajando acá, un muchacho salió en su carro así, a todo volumen, de acá. Y estábamos algunos hermanos, y uno de ellos dijo, va muy rápido. Yo le dije, es que creo que va a comprar algo, pero al rato que venga hay que decirle que salga despacio porque hay niños. Y un hermano que estaba ahí se empezó a reír. Yo dije, ¿de qué se reirá este hermano? Y le dije, cuénteme el chiste, hermano, para que también me ría yo. Y dice, ¿sabe? El otro día por allá por la zona de Jojo, yo iba en la moto y un carro se me atravesó y casi me hace que me estampe con un urbano. Y dice, yo dije, pues va con mucha prisa. Y lo seguí, dije, voy a alcanzarlo y decirle que se vaya más despacio. Y luego, ¿qué pasó? Dice, lo alcancé. Y se empieza a reír.
Y digo, ¿y entonces? Era usted, hermano. Le digo, dice, pero estoy seguro que no me vio. Absolutamente no me vio. Porque cuando me le embarqué ni siquiera se dio cuenta que yo iba a ir. Yo pensé, tiene un compromiso. Por eso va muy rápido. Ya no quise entrar en detalle. Ya no quise entrar en detalles con este hermano. Hermano, ¿y qué pensó antes de saber que era yo? ¿Qué dijo? Mejor dije, pues, ¿para qué no? Pero, hermanos, imagínense eso. Eso le causó gracia al hermano. Yo decía, vamos a hablar con este joven que ya no maneje hacia aquí. Y él dice, bueno, ¿quién se lo va a decir? ¿Tú? ¿Que casi me atropellas? Ahora, hermanos, esto tiene que ver solamente, si usted quiere algo que nos hace reír. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando hay cuestiones más serias en nuestra vida. Cuando hay circunstancias más serias de nuestra personalidad. Cuando hay actitudes más serias en las cuales en realidad no estamos siendo transformados. Si estamos en el discipulado del estilo de Jesús, hermanos, ese discipulado tiene que transformarnos. Y no se reduce a unas lecciones, hermanos. Tiene que ver con tu vida y con mi vida. Tiene que ver con el modelo que estamos siguiendo. Una hermana puso carga en mi corazón el día de ayer, hermanos. Me dijo, yo le di un ride y veníamos platicando de sus hijos, que se habían ido ya al cine solos. Y dice, no, si yo les estoy diciendo que sean tranquilos, y me dijo una frase que puso carga en mi corazón. Dice, por eso, hermano, usted es un modelo de cómo deben ser los cristianos solteros. Y eso puso carga en mi corazón. Porque a lo mejor yo, hermanos, no lo he pensado. Pero a lo mejor usted está viendo y de repente le dice a su hijo que debe ser como yo. Sí, algunas mamás son más sabias y no le dicen eso a sus hijos. El punto es, ¿quién te está viendo a ti? ¿Y qué tipo de modelo de cristiano eres tú? No me ve a mí. Piense en usted. ¿Qué tipo de modelo de cristiano es usted? ¿A quién está usted siguiendo como su modelo de cómo vivir el cristianismo? ¿Quién lo está siguiendo a usted? Esa es la dinámica del discipulado. Esa es la dinámica. Seguir a alguien y que alguien nos siga a nosotros. Tenía razón el maestro Yoda, hermano. Tenía razón el maestro Yoda. Mientras haya un cristiano, deben haber por lo menos dos. Porque ese cristiano se tiene que reproducir. Eso es discipulado. Vamos a orar, hermanos. Señor que estás en los cielos, muchas gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque muchos de nosotros hemos fallado, Dios, como maestros, como modelos, al poder ser ese modelo a seguir de cómo vivir la vida cristiana. Perdónanos, Señor, por aquellos vecinos nuestros, por aquellos familiares que no quieren ser cristianos a causa de nosotros. Perdónanos, Dios, porque no hemos podido ser, como dijo Pablo, embajadores tuyos en el ministerio de la reconciliación. Pero, Señor, en esta tarde, si tú nos permites, queremos pedirte que a través de tu Espíritu Santo nos guíes, Señor, en el proceso de ser discípulos de Jesús, atendiendo a las enseñanzas que se nos dan en esta iglesia, Señor, viendo cómo otros de nuestros hermanos que van más adelante que nosotros en el proceso de discipulado viven y que nosotros podamos seguirles. Permite que nosotros, Señor, podamos ser buenos modelos para los que vienen detrás de nosotros. Permite que entendamos que ser tus discípulos es una necesidad más que una opción. Que debemos invertir nuestra vida en ellos, Señor. Que se trata de un proceso dinámico, transformador. Bendícenos, Señor. Queremos ser discípulos tuyos.
nada más, pero tampoco nada menos. Bendice a tu iglesia, Señor, y guíanos de manera particular, de manera personal, a tomar una decisión. Que podamos pararnos y, como dijo Josué, escojan bien a quién sirváis. Que podamos escoger bien, Señor, si queremos ser o no tus discípulos, y que cada uno asuma el compromiso personal. Pero yo sí quiero ser un discípulo. Te bendecimos, Dios, y te alabamos. En el nombre de Jesús, tu hija amada. Amén. Dios les bendiga, hermano.